Muy buenas trembolónicos, bienvenidos a otro vídeo de mi Patreon y en este caso de acceso abierto también al canal de YouTube. Os dejo abajo el link para que os suscribáis al Patreon, puesto que subimos información cada semana, varios vídeos cada semana y vamos desarrollando todo muchísimo más. Lo que vamos a ver aquí es un resumen del tamoxifeno, que es un compuesto que hemos tratado semanas atrás, lo hemos desarrollado y únicamente vamos a hacer una síntesis para que nos quede todo claro. Recordaros que todo este contenido es de carácter informativo y no sustituye las indicaciones de un especialista médico. Así que sin más dilación vamos a ello. Tamoxifeno, vamos a ver un poco su introducción, su historia, de forma, como digo, de forma general. Año 1963, ICI, la compañía ICI, si no me equivoco es de Reino Unido, lo desarrolló y inicialmente se orientó hacia el tratamiento de la infertilidad femenina, ciertas formas de infertilidad femenina, para lo que no tuvo mucho éxito. Pero en el año 1971 se inician los primeros ensayos para ver si este fármaco es efectivo o no para el tratamiento del cáncer de mama en mujeres. Y fue tan efectivo que en el año 1977 la FDA lo aprobó para su uso. A partir de ahí se ha utilizado muchísimo a lo largo de los años para el cáncer de mama en mujeres. Y en el año 98 incluso se aprobó para la prevención de cáncer de mama en mujeres con alto riesgo. Un cáncer de mama positivo para el receptor estrogénico, y es el principal uso que tiene este fármaco, y la principal prescripción de este fármaco es para mujeres con cáncer de mama. Por lo tanto, toda la utilización que veamos en hombres es una utilización off-label, es decir, fuera de prescripciones específicas, y por lo tanto, tanto la ginecomastia, tanto la infertilidad en hombres, tanto la utilización para los postciclos, que se utiliza de forma muy extensa, pues toda esta utilización lógicamente es off-label. Tampoco hay muchísimos ensayos realizados en hombres para estos fines y sabemos que el grueso de estudio, el grueso de evidencia se ha realizado en mujeres. Características principales: es un SER, al igual que veíamos que el clomifeno era un SER, pues el tamoxifeno también es un SER, un modulador selectivo del receptor estrogénico. ¿Cómo actúa? ¿Qué quiere decir esto? Pues es un fármaco que en ciertos tejidos, como por ejemplo el tejido de nuestro sistema nervioso denominado hipotálamo y en la hipófisis, pues ejerce un efecto antagónico en el receptor estrogénico. Sabemos que nuestros estrógenos o los estrógenos circulantes en los hombres ejercen un efecto de retroalimentación negativa en nuestro hipotálamo y nuestra hipófisis, y por lo tanto, cuando bloqueamos la acción de estos estrógenos en estos tejidos, pues va a hacer que esto aumente la liberación de GnRH, la liberación de LH y FSH, y al aumentar esta cascada, pues también a nivel testicular son hormonas que van a incidir en la producción directa y en el aumento de la testosterona y en el aumento de la fertilidad. Por un lado la LH, testosterona, FSH, fertilidad, y por lo tanto es un fármaco que se ha utilizado en hombres con infertilidad idiopática por este efecto que va a presentar al nivel de elevar a efectos de elevar los niveles de testosterona, como digo, derivado de la inhibición de esta retroalimentación negativa que ejercen los estrógenos en estos tejidos hipotalámico e hipofisiario. Por lo tanto, es un modulador selectivo del receptor estrogénico que tiene un metabolismo bastante interesante y bastante complejo a la vez. Se metaboliza a nivel hepático de forma extensa por una enzima que es la CYP2D6, una enzima perteneciente a la familia de las citocromo P450, que sabemos que es una superfamilia que se encarga del metabolismo de fármacos, de xenobióticos, y esta CYP2D6 metaboliza el tamoxifeno a otros metabolitos derivados como el endoxifeno, que es el metabolito clave, o el norendoxifeno, y otras formas que hay que no son tan importantes como estas dos. ¿Por qué son muy importantes estas dos formas? Porque fijaros, el endoxifeno es un metabolito clave porque presenta una mayor potencia que el tamoxifeno a nivel de actuar como antagonista en el receptor estrogénico. Por lo tanto, es mucho más potente, se puede decir que es mucho más potente que el tamoxifeno, y es un metabolito clave para que se ejerzan estas acciones antagónicas en el receptor estrogénico. Y se presentan también metabolitos derivados como el norendoxifeno, que se está investigando últimamente, que podría actuar no solo como modulador selectivo del receptor estrogénico, sino también como inhibidor de la aromatasa, es decir, inhibiendo la aromatasa. Por lo tanto, sería un 2x1, actuaría de estas dos formas y por lo tanto sería incluso bastante más eficaz. Estaremos matando dos pájaros de un tiro. Por un lado, en mujeres que utilizan, por ejemplo,
ejemplo, inhibidores de aromatasa, pues este fármaco específicamente, este metabolito, como digo, se está investigando, pues podría reducir la cantidad de estrógenos y actuaría también en el receptor como un SERM. Entonces, fijaros que es un metabolismo bastante complejo, y se aumenta aún más esta complejidad cuando vemos que esta enzima presenta muchos polimorfismos genéticos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que habrá gente que presente una mayor expresión de esta enzima, gente que presente una menor expresión, y por lo tanto podemos hablar de metabolizadores rápidos, metabolizadores lentos, metabolizadores intermedios. Por lo tanto, habrá gente que con una misma dosis presente una gran efectividad y gente que con esa dosis no presente prácticamente efectividad por este metabolismo tan determinante a nivel o tan predispuesto a nivel genético, por esta específicamente esta enzima CYP2D6. Entonces vemos que es un fármaco que la dosificación va a depender un poco de las características genéticas de cada sujeto. Habrá gente que con dosis bajas de 10-20 miligramos le funcione excepcionalmente y gente que no note prácticamente nada. Entonces es importante destacarlo. Otros factores que afectan a la concentración de tamoxifeno en sangre, pues por ejemplo la edad puede afectar, por ejemplo la estación del año puede afectar, la hora del día puede afectar, son un gran cúmulo de factores. Y también una característica de este fármaco es que puede presentar interacción con ciertos antidepresivos. En el Patreon lo desarrollo de forma más amplia todo esto y los antidepresivos que podrían afectar o podrían generar interacción. Sabemos que los fármacos puede haber interacción fármaco-nutriente, fármaco-fármaco, entonces es importante destacar esto. ¿Qué utilizaciones se le dan off-label, como digo, fuera de la típica prescripción del tamoxifeno que se hizo en mujeres con cáncer de mama? Pues ¿qué usos le podemos ver nosotros en hombres? Pues varios usos. Tratamiento de la ginecomastia, ginecomastias idiopáticas, ginecomastias puberales. Hay una gran cantidad de estudios, en este caso sí que hay bastantes estudios de utilización de tamoxifeno en la ginecomastia, y es el fármaco estrella para este fin. Funciona muy bien, es un fármaco barato, es un fármaco bastante accesible y funciona muy bien para la ginecomastia. Generalmente las dosis estipuladas son de 20 a 40 miligramos para el tema de la ginecomastia y es el fármaco que suele funcionar muy bien para este fin. Postciclos, se ha utilizado mucho en los postciclos, junto al clomifeno, en vez de clomifeno tamoxifeno, junto al HCG, muchos protocolos, el mítico Nolvadex, que es el nombre del tamoxifeno comercial, que se le daba comercial, se ha utilizado muchísimo en los postciclos. Lógicamente va a depender de la tolerancia del sujeto, como hemos visto, del metabolismo específico a nivel genético de cada sujeto. Habrá gente que lo nota, habrá gente que no le haga efecto. Entonces se ha utilizado en los postciclos y se sigue utilizando de forma muy extensa. Terapias de reemplazo con testosterona. Vimos que el clomifeno era un fármaco que había estudios de 4 años y medio. Se está investigando bastante para utilizarlo en terapias con reemplazo con testosterona para sustituir la testosterona, que hay que inyectarla, que es un poco más tediosa, por un fármaco que es una pastilla, que es bastante más sencillo en ciertos hipogonadismos. No hay estudios de la utilización de tamoxifeno a tan largo plazo en hombres. Podría darnos problemas. Vimos que el clomifeno daba problemas oculares. También el tamoxifeno podría generar problemas oculares. Entonces no lo veo yo seguro para terapias de reemplazo con testosterona. No hay estudios a ese aspecto que yo haya visto. Infertilidad, pues es un fármaco que también se ha utilizado en infertilidad, en diferentes tratamientos de infertilidad masculina, infertilidad idiopática, en combinación, lógicamente, con otros compuestos, como por ejemplo HCG, el HMG se utiliza mucho en infertilidad, pero es un fármaco que hay estudios para la infertilidad masculina. Efectos secundarios, pues para el tratamiento, por ejemplo, de la ginecomastia y la infertilidad se ha visto que es muy bien tolerado, que prácticamente no genera efectos secundarios, pero para otros fines en los que se ha utilizado, como por ejemplo el cáncer de próstata y el cáncer de mama en hombres, que es raro, pues es donde han aparecido diversos efectos secundarios. Lógicamente es un grupo o un subgrupo característico de utilizar lógicamente otros fármacos o otras combinaciones de fármacos, y lógicamente tienen un cáncer de próstata, un cáncer de mama. Entonces realmente no sabemos esos efectos secundarios, si viene realmente del tamoxifeno, si viene de la combinación del tamoxifeno con otros fármacos o incluso de la utilización de otros fármacos. Es delicado sacar conclusiones en este aspecto. Podemos destacar 3 efectos secundarios en este grupo, que son cardiovasculares. Se ha visto efectos a nivel de trombos, a nivel trombótico, a nivel cardiovascular. Efectos gastrointestinales, como por ejemplo diarrea, malestar digestivo. Sí que yo he tenido conocidos que sí que reportan cuando utilizan el tamoxifeno diarrea, más dolor gastrointestinal, más molestia digestiva, puede darse. Y efectos psiquiátricos. Es decir, por ejemplo, una alteración en la libido, una reducción de la libido puede darse. Vemos que el tamoxifeno es un antagonista en ciertos tejidos de nuestro sistema nervioso y sabemos que el estrógeno es importante para ciertas funciones como la libido, el aumento de la función sexual.
tanto el estrógeno como esta relación andrógenos-estrógenos, ese ratio testosterona-estradiol es importante. Por lo tanto, si bloqueamos el efecto del estrógeno en ciertas zonas de nuestro sistema nervioso, pues lógicamente el estrógeno no va a poder interactuar con este receptor estrogénico, no va a poder transmitir esta señal y aumentar esta expresión en estas zonas, y por lo tanto se podría reducir la libido. Lo mismo se ve con el clomifeno, que puede generar depresión, que puede generar una reducción de la libido. Entonces, lógicamente es un fármaco de la misma familia y podría tener también podría tener efectos negativos en este aspecto: reducción de la libido, menor concentración, etc, etc. Podría darse, depende, como digo, de las características del sujeto también. Dosificación, vemos que es muy variable, desde 10 hasta 40, 60, 80 miligramos. Vimos que el metabolismo es complejo, dependiendo de las características genéticas de cada persona, pues habrá gente que responda muy bien con 10 miligramos, gente que necesite más. Entonces es un fármaco delicado a nivel de metabolismo, y por lo tanto la dosificación va a depender de cada sujeto, va a ser algo individualizado. Yo, con mi experiencia, realmente no tengo una experiencia muy amplia con el tamoxifeno. Las veces que lo utilicé, pues prefiero otros compuestos, como digo, para el postciclo, como por ejemplo HCG. Me gusta mucho más el HCG, y las veces que lo utilicé, como digo, tampoco puedo dar una experiencia objetiva, puesto que no lo he utilizado mucho. Ha sido una utilización puntual para los postciclos, estamos hablando de 8 semanas, en dosis de 20-40 miligramos. Realmente no noté muchos efectos secundarios, pero tampoco es algo objetivo, puesto que mezclas HCG con clomifeno o con tamoxifeno, incluso mezclas de 3 compuestos, no puedes dar una respuesta objetiva. Así que bueno, chicos, este es el vídeo del tamoxifeno, un fármaco con ciertos fines. Para mí el principal fin es la ginecomastia. Yo soy una persona que toco madera, no he tenido problema de ginecomastia, pues prácticamente no he tenido que utilizarlo. Se utiliza muchísimo para el tema de ginecomastia, es muy efectivo para el tema de ginecomastia, y sería el fármaco a elegir en el caso de que surja ginecomastia o haya problemas de ginecomastia. Sería el fármaco ideal para este fin. Para el resto de fines, pues bueno, yo no lo veo ni para las terapias de reemplazo, y para el tema, bueno, de infertilidad hay sus estudios, y para el tema de los postciclos, pues quizás el clomifeno tiene bastante más evidencia, bastante más estudios en estos últimos años, mayor tratamiento a largo plazo, un metabolismo menos complejo en este caso, puesto que sí, aunque el tamoxifeno vemos que incluso genera metabolitos que podrían ser interesantes al actuar como inhibidores de la aromatasa y a la vez como SERMs, como el norendosifeno, pues presenta un metabolismo demasiado complejo desde mi punto de vista y demasiado variable a nivel genético. De todas formas, lógicamente hay que destacar que es un fármaco barato, de fácil acceso, y hay que ver la tolerancia de cada persona. Habrá gente que le va a vaya bien el tamoxifeno, gente que prefiera el clomifeno, o gente que incluso que prefiera el inclomifeno. Hay otros fármacos derivados del tamoxifeno que los iremos desarrollando con el tiempo en el Patreon, pero este ha sido el vídeo, chicos. Espero que os haya gustado. Nos vemos en próximos vídeos de mi Patreon. Un saludo muy fuerte, trembolónicos.